¿Qué onda, mis estimados acuatólogos? Bueno, pues el día de hoy está diluviando en la ciudad. No sé, a lo mejor lo alcanzan a oír, tal vez no. Pero de ahí surgió una pregunta que probablemente todos hemos tenido, que es, ¿puedo utilizar el agua de lluvia en mi acuario? Y la respuesta es depende. Vamos a contestarla. Y de paso, vamos a hablar un poco sobre los parámetros de agua, específicamente la dureza, porque es uno de los parámetros que más varía con el agua de lluvia contra el agua que viene del sistema de tu ciudad. Entonces, bueno, ¿por qué depende lo del agua de lluvia? Depende de dos factores. Uno, la contaminación de tu ciudad. No sé si se han dado cuenta que cuando llueve, bueno, más bien cuando termina de llover, todo lo que es la ciudad se ve limpio, alcanzas a ver el horizonte muy bien. No sé, es que aquí tenemos montañas, entonces lo que vemos muy bien es la montaña. Pero el punto es que toda la contaminación que está flotando se ve disuelto en el agua de lluvia y cae. Entonces no podrías usar lo que es la primera parte de la lluvia. La verdad, ahí sí te quedó mal en cuanto a cuánto tiempo tiene que ser. Pero pues toda la contaminación va a estar en la primera parte de la lluvia. Por eso no te recomendaría, a lo mejor media hora después ya puedes empezar a recolectar tu agua. Y lo siguiente es la dureza. El agua de lluvia, pues recordemos que es un agua que viene de la evaporación, por lo que no va a tener mucha dureza. La poca dureza que puede tener va a venir del contenedor, de la tierra que estuviera flotando en el ambiente. Y aquí es donde empieza el depende más grande, porque a pesar de que tus peces, casi todos están acostumbrados a diferentes parámetros, es más común que los peces se adapten a agua dura. Por ejemplo, los cíclidos no van a funcionar en un agua blanda. Esos güeyes sí se van a morir. ¿Por qué? Porque la mayoría de las aguas, sobre todo que tenemos en México, tienden a ser aguas duras. Es por eso que los peces nacionales, como lo son los guppies, todos los tipos de peces que tenemos, están más acostumbrados al agua dura. Y entonces por eso vamos a repasar acerca de la dureza del agua. ¿Qué es la dureza del agua? La dureza del agua, hay dos tipos de dureza. La dureza temporal, que está dada por carbonatos, y la dureza pues permanente, que está dada por iones de calcio y magnesio. En sí, lo que la dureza expresa es qué tanto de esto hay en el agua. La dureza temporal se llama así porque al final de cuentas la dan los carbonatos, y estos con el paso del tiempo se van a convertir en CO2, van a pasar a la atmósfera, y eso va a hacer un cambio en los parámetros específicos de dureza temporal en tu acuario. La dureza permanente sí son iones de calcio y magnesio, y son lo que forman la costra que luego ves en tu acuario, que ves en tu regadera, que ves en tu tal, siempre y cuando el agua de tu casa no esté tratada o no venga de algún río, lago o que alguna fuente de baja dureza. Normalmente ríos y lagos no tienen tanta dureza como lo que son los pozos. Ahora, ¿cómo se forma todo este tipo de dureza? Bueno, pues como les comenté, hay ríos y lagos donde el agua no va a tener tanto contacto con minerales. En cambio, cuando viene de pozo, pues el agua llueve, el agua pasa a través de todas las capas de la tierra, donde pasa por minerales calcáreos. Entonces ahí extrae pues lo que son calcio, magnesio, y todo ese tipo de durezas se disuelve, y posteriormente pasa a los mantos freáticos, mantos acuíferos, y de ahí pues es donde entra el pozo y la toma. Entonces ahí ya tiene todos esos minerales disueltos. Es más fácil en este caso, pues por ejemplo, como el ejemplo que da de los cíclidos, que tus peces se acostumbren a un agua dura. ¿Por qué? Porque como son peces que han sido criados en cautiverio, y el agua dura es mucho más fácil y más barata que el agua suave, generalmente muchos criaderos van a utilizar agua dura y tus peces ya van a estar acostumbrados. Un ejemplo perfecto de esto es el ángel. Uno de los artículos que consultamos cuando hicimos el trabajo del ángel, donde revisamos la reproducción, el artículo mencionaba parámetros de pH 8. Este pH 8 está dado por la dureza, porque la dureza está directamente relacionada al pH. Una mayor dureza implica un pH más alto. Y también es por eso que cuando tu agua es dura, aunque uses productos para bajar el pH, va a estar rebotando, porque como es una dureza permanente, va a ir venciendo a esos productos, y con el paso del tiempo va a regresar al pH normal del agua. Y es por eso que cuando tienes un agua súper blanda, tiene unas variaciones de pH muy grandes, porque no hay nada que regule ese pH. Entonces, si le agregas una gota de algo que modifique el pH hacia arriba, se va a disparar, y si agregas algo que modifique el pH hacia abajo, va a bajar un chorro. Entonces,
Bueno, tuvimos un problema con la cámara. Entonces, como les estaba diciendo, las aguas suaves, blandas, tienen más problemas de variación de pH porque dependen de lo que esté disuelto en ellas lo que va a modificar su pH. Mientras que las aguas duras tienden a ser más estables en cuanto al pH, por desgracia tienden a estar más arriba. Es por eso que a veces una mezcla de aguas blandas con aguas duras puede llegar a tener un pH estable y no moverse, pero pues ya implica mucho problema. Acostumbren sus peces al agua que tienen disponible. Ahora, en cuanto al efecto, nosotros hemos mantenido todo tipo de peces en aguas duras. Sí es importante la forma en la que los aclimatas, es decir, no puedes recibir peces, como siempre les hemos dicho y lo hemos mencionado en varios videos que vamos a poner aquí, según yo tenemos uno, no puedes poner peces de captura, que son los únicos peces que sí son sensibles a los cambios de agua, recibir tus peces directamente de Colombia, de Perú o del Amazonas o de donde tú quieras y decir, ah, bueno, los voy a agarrar y los voy a aventar a mi acuario con agua dura. Eso sí es salvajismo, eso sí va a dañar a los peces. Ahí sí tienes que agarrar a tu pez, ponerlo en un agua que se parezca lo más posible al agua que tiene en su medio ambiente normalmente, dejarlo que se acostumbre, que se recupere del viaje y después, poco a poco, en los cambios de agua, ir metiendo el agua de tu ciudad para que se vaya acostumbrando a esos parámetros. Los peces que Brandon tiene aquí, que ya les habíamos enseñado, que son unos tetras rubí y unas coridoras, son peces traídos de Colombia, son peces que de captura, son peces salvajes, F1, como les quieran decir, y ahorita están en agua de la llave, pero fue un proceso de aclimatación de un agua que conseguimos, usamos totalmente agua purificada y después los fuimos pasando poco a poco a agua de la llave. ¿Sí? Esa es la parte importante. Ya después de eso, pues ya pueden estar aquí y ahí van a estar. Lo único que sí va a afectar, y es algo que hemos notado, es la reproducción. Los peces, al menos lo que es la reproducción, sí está muy ligada a los parámetros de agua. Y lo digo porque, por ejemplo, a mí me tocó con mis geófagos, los tuve durante mucho tiempo y los tuve en agua de garrafón. Todo el tiempo estaban en agua de garrafón y nunca hicieron nada. No hicieron el más mínimo esfuerzo de reproducirse a pesar de la comida que les daba. Después empecé a hacer cambios de agua, incluyendo cada vez más agua de la llave y se empezaron a reproducir. Cuando noté esto, tomé agua y le hice sus pruebas y me di cuenta que la dureza estaba como en dureza media, no me acuerdo el valor ahorita, pero lo importante es que el pH era de 7. El agua de nuestra ciudad llega en pH 8 y el agua de garrafón está en pH 5. Es decir, cuando estaba en pH 7 se empezaron a reproducir y estamos hablando de que cada semana tenían huevos o se estaban embuchadas las hembras. Entonces, es el único parámetro, más bien, es el único comportamiento de tus peces que se va a ver afectado por el pH y la temperatura. Pero bueno, estamos hablando de pH en este momento. Y pues para todas las personas que digan que los peces no están sobreviviendo, pues si tu pez nada y come, pues está viviendo, ¿no? Creo que al final de cuentas todos los organismos, incluso nosotros, estamos sobreviviendo. No es de que tengan que tener lujos para vivir, de verdad, créanlo. Y más con esta inflación. Y la inflación. Y aparte, tu pez va a estar más a gusto aquí con su agua dura que allá donde se lo puede tragar una pinche arapaima a la verga. Entonces, cállense a la verga. Bueno, el punto es, todo esto parte de, puedes utilizar el agua de lluvia, depende de a qué están acostumbrados tus peces, deja que corra un poquito para que no le vayas a poner lluvia ácida a tus peces, pero sí, sí la puedes usar. Yo recuerdo en algún momento haber tomado tantita agua y que tuviera un pH como de 7, está bien. Y pues recordando la dureza, hay kits, es muy importante, se me estaba olvidando. Hay kits de medición colorimétrica que me parece que es titulación, vas agregando gota a gota y esperas a que el color cambie y estos te pueden decir cuánta dureza tienes, tanto permanente como dureza de carbonatos. Y por ejemplo, si ustedes en algún momento ven que su regadera, su baño, su algo tiene ahí como costra, pues todo eso significa que tienen agua dura si no tienen acceso a un test. Y pues ya con eso ya pueden decir, no, sí tengo una agua dura, tal vez debo de tener, o sea, más cuidado al aclimatar a mis peces. Y en general los peces pueden sobrevivir más en un agua dura que en un agua blanda, porque están más acostumbrados a eso, porque es mucho más barato tenerlo así. Espero toda esta información les haya servido, les haya gustado el video. Por suerte ya está dejando de llover y nos vemos en el próximo video.